Es decir, siempre una promesa de Dios, siempre un principio de la palabra, siempre una doctrina escritural está condicionado, está amarrada a otro candado espiritual para evitar que nosotros nos desboquemos. Qué alegría y qué bendición estar una vez más, por la misericordia de Dios, teniendo la oportunidad de hacer este programa para todos ustedes. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien contento, gracias a Dios, de llamarte mi amor. Gracias, mi amor, Marta Cecilia. Gracias, mi amor, tú también. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el día bueno, agradable y perfecto que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en Él. Nosotros les bendecimos, les amamos también en el amor de Cristo y tenemos para ustedes muchas palabras a su corazón. Con toda libertad y con toda responsabilidad saludamos a todos ustedes que están viéndonos a través de diferentes fuentes, medios de conexión. Saludamos a Cúcuta, Colombia. ¿Qué Colombia? ¿Cómo está? Ese canto de Juan Luis Guerra a Colombia. Verdaderamente me gusta mucho, es uno de mis favoritos. No conozco Colombia todavía, pero bueno, he visto fotos y es hermoso. Así es que Cúcuta, Colombia, saludos a todos los que nos están viendo por Frecuencia F a esta hora ya en este momento y en los canales que ellos tengan, pues bendiciones y saludos, mira. Gracias. Corazón mexicano, taquero de unción, completamente en chile y en tortilla. Para allá, para todos los de las pupusas, ¿o qué son en Colombia? Son pupusas. ¿Quién sabe? Que nos escriban y nos digan qué es lo que comen por allá. Saludos a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando por Génesis Radio. También les saludamos en el precioso nombre de Jesucristo. Hemos estado hablando a lo largo de esta serie de enseñanzas sobre Juan 10:10. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Mas yo vengo, dice Jesucristo, a darles vida y vida en abundancia. Y nos quedamos con la parte de Jesús. La otra netamente por trámite la tenemos que mencionar, pero también mencionabas muy sabiamente que a veces nos quedamos solamente con la parte del ladrón y estamos ahí encarcelados en las condiciones que se presentan en circunstancias adversas, pero que siempre mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, amén. Y pues hemos estado estudiando, ¿verdad? Todas las cosas que tratan con lo que es la vida abundante en Jesús. Y pues primeramente que hemos sido perdonados y que Jesús nos ha hecho libres. Y estamos hablando acerca de la libertad con la que nos ha hecho libres. Y esta libertad por el Espíritu nos da la confianza de poder estar caminando en el camino que Jesucristo trazó, convirtiéndonos nosotros en auténticos discípulos. La vida en Cristo no es una emoción. La vida en Cristo no solamente es una religión. Aunque es muy emocionante. Bueno, por supuesto, pero no queda solamente ahí. La vida en Cristo no solamente es una religión de la cual nosotros practicamos de manera aún sistemática. La vida en Cristo es una relación que nos lleva de su mano a caminar un camino en la vida conforme el trazo que Él nos ha dado para llevarnos a la plenitud y para asegurar un destino. El destino es la eternidad. Sí. La vida en Cristo funciona para aquí y ahora, pero la visión es remontarnos a un punto donde más allá, en el tiempo, los siglos de los siglos de los siglos, estemos teniendo esa comunión íntima con Él. Esa promesa, ¿verdad? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si acaso hubiera un fin, ¿verdad? Porque hablando de la eternidad, pues no tiene fin. Y eso es lo que nosotros creemos. Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros, Él lo prometió. Y bueno, pues esa es la verdad de la que nosotros tenemos que creer y tener esa confianza, esa convicción, como tú mencionabas en el programa anterior, ¿verdad? Lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros creemos, lo que podemos vivir, lo que nos puede dar la bendición y la victoria. Porque puede estar esa palabra, puede haber sido y fue dicha por el mismo Jesús, el Dios, el Rey de Reyes, y nosotros no creerlo.
¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? En la mayoría de casos me responden, no, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Jesús enseña una porción en los evangelios donde a aquellos hombres que eran fariseos les dijo, por vuestras tradiciones, ustedes invalidan la palabra de Dios. Ellos están hablando ahí de los diezmos y de lo que ahora les doy a mis padres, y esto está consagrado, y esto sí, y esto no, y las cosas que estaban ellos atorados, que invalidaban auténticamente la palabra de Dios. ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? Para Jesucristo, sí, las tradiciones. Y por esas tradiciones de los hombres, invalidaban la palabra de Dios. Qué tremenda revelación. Para ellos, no que realmente la palabra pierda su valor, ¿verdad? Para ellos estaban poniendo las tradiciones y la verdad es que muchos todavía el día de hoy, ¿verdad? Podemos poner las tradiciones por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y si pretendemos algo no es confundir ni traer un nuevo evangelio ni una nueva doctrina. Estamos hablando de ir atando los puntos esenciales en esta enseñanza donde la palabra más poderosa que existe es la palabra que yo creo. ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios para mí? Sí, la palabra que yo crea. Y aún teniendo la palabra de Dios en evidencia, si elijo aplicar tradiciones a mi vida, no llevando a la libertad abundante por medio del Espíritu que Jesús ganó para mí, sigo siendo atado a tradiciones, atado a doctrinas, atado a fundamentos. En alguna ocasión yo hablaba con una persona de la línea evangélica muy conservadora. Y cuando tocábamos este punto, pues entre ofensa, entre malestar y entre un argumento casi llegado a violento, la forma como él me decía, usted está malo, ¿no? Eso, usted, es herejía lo que me está platicando, lo que me está diciendo. No estoy diciendo que la palabra de Dios, el verbo hecho carne, Jesucristo, pueda tener algo más poderoso que él. Lo mencionábamos en un programa anterior. Estábamos mencionando que Dios mismo diciendo, no hay algo por lo cual yo pueda jurarles en el pacto que estoy haciendo, por lo tanto, juro por mí mismo. Es decir, el punto final de poder, de autoridad, de presencia, de todo lo que en existencia puede haber, es Dios. No hay nada mayor que eso, no hay nada más fuerte que eso, no hay nada. Ahí está la imagen de Dagón, ¿verdad? Va a estar cayendo y sucumbiendo porque toda obra, todo ídolo, toda tradición, todo pensamiento, todo humano, toda rodilla se doblará ante el nombre poderoso de Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, teniendo ese principio clarísimo en nuestra enseñanza, teniendo esa doctrina 100% bíblica, todo eso sucede si yo lo creo. Si yo no lo creo, todo eso es invalidado. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios que el Espíritu nos da la revelación de la palabra. Gracias a Dios que el Espíritu es el Maestro. Gracias a Dios que el Espíritu nos lleva a Jesucristo. Gracias a Dios que por el Espíritu conocemos la libertad. Y esa libertad no la podemos tomar en libertinaje. Sí, como dice la palabra. Si quieres, vamos a leerlo en Gálatas 5:13. Lo leo. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad que tenemos en Cristo nos lleva a un grado de una mayor responsabilidad. La libertad en Cristo es santidad y la santidad en Cristo es responsabilidad. No podemos tomar la libertad. Lo hemos justificado en argumentos de la gracia
para poder hacer lo que yo quiera sin estar teniendo ningún cierto tipo de juicio, sin ningún cierto tipo de señalamiento, sin ningún cierto tipo de ya alguien pueda estar llevando mi vida a una conclusión. Pero la libertad en Cristo es una dimensión completamente diferente en plenitud, en santidad, en responsabilidad del comportamiento y del testimonio de mi vida para permanecer en la palabra de Dios. Y si yo tomo la libertad que en Cristo obtengo como un acto de libertinaje, puede que en esa falsa libertad yo haga tropezar a alguien más en la fe. Bueno, sí, puede ser que por esa libertad tomada al extremo en cuanto a lo que es la gracia por la cual hemos sido salvos a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como dice la palabra, hay muchas personas que lo han tomado ya para vivir vidas pues en total libertad, convertida en un libertinaje, y llega el peligro a que te salgas de la voluntad de Dios, de la santidad, por decir soy libre, nadie me juzga, no soy juzgada de nadie, todo me es lícito, pero no todo te conviene. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que en esa libertad nosotros tengamos la sabiduría para manejarla de manera correcta, agradable y sin perdernos, porque bueno, ese mismo enemigo, ¿verdad?, que está al acecho para robar, matar y tratar, ¿verdad?, de destruir, va a estar ahí sin descanso, y nosotros que hemos sido hechos libres a través de Jesucristo, podemos caer en tentación, podemos caer en error, en equivocación, en incredulidad y en tantas cosas por engaño, creyendo que estamos siendo libres a través de Jesús, pero no tomándola conforme a esta libertad nos ha sido dada. A lo largo de nuestra historia como creyentes hemos escuchado en un sinnúmero de ocasiones que un texto sacado de contexto solamente sirve de pretexto. Sí. Y un texto sacado de contexto puede traer también una doctrina, y una doctrina incompleta, una doctrina equivocada, una doctrina que no tiene la totalidad del respaldo de la palabra para poderse establecer como una forma de vida para un creyente. Siempre la palabra en cada verso traerá la atadura espiritual de unción, de pacto, de obediencia, de presencia, hacia otra condición que nos lleva a no perdernos en el camino. Es decir, siempre una promesa de Dios, siempre un principio de la palabra, siempre una doctrina escritural está condicionado, está amarrada a otro candado espiritual para evitar que nosotros nos desboquemos. Si nosotros nos quedamos solamente con una parte del párrafo, a libertad hemos sido llamados. Sí. Que nadie los juzgue, ni de comida, ni de bebida, ni de fiestas, ni de lunas, ni de noches. Y me quedo solamente con ese principio, entonces voy a estar teniendo un alto riesgo de lastimar integral, espiritual, emotivamente a alguien más, por las acciones en las cuales yo me estoy moviendo en esa libertad. Porque voy a hacer una narración más concreta de este punto. Sí, la palabra dice que nadie me puede juzgar, ¿sí? Pero también dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo vivo la libertad atentando contra la santidad, estoy incurriendo ya en una ruptura de la vida abundante que en Jesucristo existe. Es algo claro. Esto lo puede entender hasta un pequeño bebé espiritual. Tal vez, pero volvemos otra vez al principio. La palabra más poderosa que existe es la que usted cree. ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? Sí, aún las tradiciones. Desde la óptica de enseñanza de Jesucristo para los fariseos. ¿Habrá algo más poderoso aquello que usted cree solamente concentrándose a decir, la palabra dice que a libertad yo he sido llamado?
Sí, pero el complemento de esa libertad es que dice, no tomes esa libertad para motivos de la carne. Claro, y bueno, si te vas al siguiente versículo, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aunque yo tenga toda la libertad por amor a mi prójimo, no voy a hacer nada que lo dañe, que lo lastime, que lo ofenda, ni a él, ni a mis padres, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. Voy a tratar de demostrar el amor de Dios, y en el amor no hay error, en el amor tampoco no hay temor, ¿verdad? Pero en el amor, en la libertad del amor, pues no vamos a hacer nada que dañe, nada que lastime, nada malo, nada equivocado, porque Dios es amor. Por supuesto que, como dice la Escritura, por motivo de conciencia y no la tuya. Sí, yo entiendo, soy maduro en la fe. Estoy viviendo una libertad plena por el Espíritu. Pero por motivo de conciencia, no la mía, sino la del débil en la fe, yo voy a evitar hacer acciones, particiones, comidas, circunstancias, declaraciones que puedan traer un tropiezo espiritual para alguien más débil en la fe. Nosotros tenemos que tomar esta libertad con responsabilidad, y el Espíritu siempre va a ser la norma que nos va guiando paso a paso en este camino, aplicando el principio de la palabra para que nosotros no nos equivoquemos, para que nosotros podamos estar caminando con la seguridad de la plenitud como discípulo del Señor, que estaremos en esta libertad gozando, alegría, bendición, gozo por la vida. O sea, amén, no es para estar siendo amargados, o no es para estar siendo atados, o no es para estar viviendo una vida en Cristo peor que cuando yo no era un creyente y ahora yo. No, la libertad por el Espíritu trae plenitud, trae gozo, trae satisfacción, trae realización, trae todo un alto grado de consecuencias de esta plenitud, que anteriormente ni fiesta, ni alcohol, ni droga, ni mujer, ni éxito, ni dinero podía producir. Ahora, en el grado de cómo el Espíritu manifiesta su presencia para hacer la apertura de nuestra prisión. Amén. Muchas personas, mi amor, se quedan atadas y encarceladas porque tratan de negociar en sus fuerzas las condiciones que están viviendo, las condiciones donde ellos están experimentando un trueque con Dios. Y si Dios responde, y si Dios bendice, y si Dios me da el favor, y si Dios me da la oportunidad de ver el milagro, entonces sí yo puedo seguir adelante caminando libremente como un discípulo. La libertad en Cristo te lleva a una posición por encima de las circunstancias, por encima de los momentos aún desagradables, por condiciones desfavorables que acontecen con todos los seres humanos. Esa libertad te da la habilidad por el Espíritu de decidir correctamente. Y si la palabra más poderosa es la que yo creo que en la libertad en Jesucristo tengo la posición de seguir viviendo plenamente, a pesar de la experiencia momentánea de dolor en cualquier condición humana que yo pueda vivir. De cualquier situación, mi amor. Uh-huh. Sí, y bueno, y como dices tú, la palabra no viene sola, siempre hay palabra que la complementa, como lo que dice aquí en la carta primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 16. Hablando de la libertad, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, esa libertad no, definitivamente nunca será para hacer lo malo. Siempre será para hacer las cosas que a Dios le agradan. Como siervos de Dios. Tomamos la libertad no para la carne. Tomamos la libertad no para movernos en un libertinaje. Tomamos la libertad para ser siervos de Dios.
Si en algo nosotros tenemos que tener libertad, es en el servicio a Dios. Mira, me gustó y lo que dice enseguida también, el siguiente verso, el 17, dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aún en las cuestiones pues me imagino del gobierno también, ¿verdad? Tiene que haber honra, tiene que haber amor a los hermanos, amor a Dios. Esa es la libertad en la que hemos sido llamados. Entre eso también es honrar al rey. Como dice la palabra, orar aún por tus gobernantes. Tienes la libertad de hablar mal de ellos, tienes la libertad de juzgar, tienes la libertad, pero no lo vas a hacer porque tienes que obedecer a la palabra. No puedes tomar esta libertad, dice, como un pretexto para hacer lo malo. Y a veces nos justificamos nosotros mismos para hacer acciones que no son agradables delante de Dios en el sello de la libertad que estamos viviendo. Pero en Dios, en el Espíritu, en la palabra, no va a haber un aislamiento de los preceptos escriturales para que tú puedas moverte en una libertad sin un fiscal que sea el Espíritu diciéndote en redargüimiento. No, está mal. Claro. Regresa, guía, es esta dirección. Lo que hiciste estuvo equivocado. Para eso el Espíritu Santo nos redarguye, para eso el Espíritu Santo es nuestro maestro, para eso está la palabra de Dios. Y si en algo nosotros podemos estar experimentando esta libertad, es para servir a Dios. ¿Y cómo somos siervos de Dios? Pues aplicando las cosas del amor de la palabra, no dañando, no lastimando, no afectando, no hiriendo, no haciendo absolutamente nada de lo que no quiero que alguien me haga a mí. Estando sujeto a la obediencia a la palabra, al principio de la palabra, que conlleva un estilo de vida en compromiso, en santidad, en bendición. Y yo creo que con esa libertad podemos hacernos un autoexamen, ¿verdad? Antes de juzgar a otros o de ver la paja del ojo ajeno. Vamos primeramente nosotros y ver, ¿realmente estoy siendo libre? ¿O sigo teniendo ataduras? ¿Sigo teniendo ataduras del pasado? ¿Sigo teniendo las mismas cosas que tenía antes de venir a Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo que modificar de lo que a mí me corresponde? Porque sé que con la ayuda de Dios, Él puede cambiar muchas cosas en mí, pero ¿qué es lo que yo tengo que modificar? Porque ya soy libre, pero tengo que tomar esa libertad de despojarme de las cosas que me ataban al pasado, hablando del pecado. Estás libre de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y ya no quiero caminar y ya no voy a caminar o no debo caminar en las cuestiones que yo sé que son pecado y que desagradan a Dios. Y esa es mi libertad. Tengo la libertad para escoger hacer lo bueno. En el caso del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, ellos estuvieron saliendo de ahí, y también lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Egipto nunca salió de su corazón. Y ellos seguían viviendo como esclavos, seguían teniendo esa mentalidad de esclavitud, donde Dios ya los había puesto en un punto de libertad. Y tanto a esa generación como a la que vino después, el poder poseer la tierra prometida llevaba a una determinación de obediencia en acciones que ellos tenían que tomar responsables para que en esta libertad pudieran conquistar. No había la conquista para poder experimentar esa tierra prometida en esa plataforma donde Dios los quería llevar para vivir plena y libremente sin la responsabilidad de una acción: obedecer la voz de Dios. Obedecer al mandato de Dios. Y si Dios les había dado la tierra prometida, ahora ellos tenían que luchar para poseerla. Tenían que estar venciendo a los adversarios que estaban en esa tierra, cuyos dioses, cuya cultura, cuyo comportamiento era aberración a Dios. Y por eso es que tienen que ser erradicados. La tierra que fluye leche y miel para tu vida ya está dada. Y tú tienes la libertad para poseerla, pero tienes que ahora tener la valentía por el Espíritu Santo de enfrentar las cosas complicadas. Ya lo mencionabas,
sean pecados, sean errores, sean circunstancias que has tomado en tu vida. Porque a libertad tú has sido llamado. Es decir, Dios te llama, hijo, ven a mí, no para tenerte atado, sino para despojarte de las ataduras, para despojarte de las cadenas, para estar llevándote a un punto de libertad total y de plenitud en una vida sobreabundante que en Jesucristo tú puedes encontrar. Es necesario a ti pelear todos los días la buena batalla de la fe para poseer esa libertad y esa tierra de bendición. No es la salvación, ya está dada. La salvación es la tierra prometida, ya está dada, ya está otorgada. Ya al moverte tú, los enemigos van a estar siendo destruidos. Ya con la seguridad de que el Señor te va a respaldar en la batalla. Pero tú tienes que tomar la acción de moverte en fe. Para ser auténticamente libre, tienes que vencer pensamientos del pasado. Experiencias, condiciones que aún por mucho tiempo han marcado tu vida. Esta esclavitud viene muchas veces, está en nuestra mente y de ahí es de donde nosotros tenemos que libertarnos, ¿verdad? Ya nos hizo el Señor, pero tenemos que tomar esa libertad y hacerla verdadera, hacerla viva en nosotros. Y cuando encontramos que en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en Jesucristo, aún en el mismo Espíritu que estaba sobre él para estar hablando libertad a los cautivos, libertad a los presos. Libertad es una palabra muy anhelada, pero esta libertad no la podemos tomar para hacer lo que nosotros querramos, sino para servir con plenitud, con honra, con integridad, conforme a la palabra, siguiendo el pacto de bendición que en Cristo nosotros tenemos. Usted quiere ser libre, haga esta oración que mi esposa va a estar declarando y guiándole paso a paso para que usted la pueda repetir con todo el tiempo, con toda la fe y con toda la exactitud. Pues dígale así, si usted gusta, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres mi Salvador. Arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones y te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te pido que me hagas libre de todo pecado, de toda atadura del pasado, que me hagas libre de pensamientos equivocados, que me hagas libre de toda opresión de Satanás a mi vida, que me hagas libre de todas las cosas que me tenían atado. Recibo tu libertad, recibo tu salvación y te pido que me ayudes a caminar lleno de tu Espíritu Santo con sabiduría para hacer lo correcto delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, felicidades, bendiciones. Ha sido un acto de fe que tenemos nosotros que aplaudir. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo por cualquier medio. Con mucho gusto nos vamos a comunicar con usted. Mientras todo eso sucede, nosotros lo esperamos en el siguiente de la serie. En otras palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.